pero estamos todavía en el inicio y podemos decir que si tenemos una viga rectangular, el doble armado quiere decir que hay un área de acero en tracción y hay un área de acero en compresión. Estos áreas pueden estar arriba o abajo. A ver, le pondremos ahora arriba el área de tracción. Y el área de compresión que esté aquí abajo. Así. ¿Por qué es esto? Porque ustedes, si el momento es negativo, ¿no? Generalmente es el momento negativo, se producen en los apoyos. Siempre el momento negativo es mayor que el positivo, ¿no? Entonces, podemos decir que generalmente se da esta situación, ¿no? Que los áreas de acero grandes para doble armado generalmente están acá arriba, ¿no? Vamos a dibujar también un pórtico. Una viga porticada. Una porticada quiere decir que tiene a ver, supongamos que esta es una viga aportada. Quiere decir que esta viga pertenece a un sistema de un pórtico. ¿Qué es un pórtico? El pórtico es un conjunto de vigas y columnas, ¿no? Construidas monolíticamente. Entonces vean ustedes, yo he separado del pórtico que puede tener n vanos y m niveles, m pisos. Se puede siempre separar, ¿no? Separar de ese pórtico una viga aportada. Esto se llama una viga aporticada, porque es una viga que pertenece a un sistema de pórticos, ¿ya? Y esa viga aporticada generalmente tiene momentos negativos mucho más grandes que los positivos, ¿no? Por su condición de apoyo aporticado, ¿ya? Entonces, por eso es que los mayores momentos tienen que tener de esta manera, ¿no? El área de acero en tracción tiene que estar arriba y el acero en compresión tendría que estar abajo, ¿ya? Entonces, este es el concepto como el momento negativo es mayor, el momento positivo generalmente ya no es doblemente armado, ¿no? Armado simple nomás. O sea, todo depende de esta condición. De esta condición de pórtico. Bueno, hay también otros sistemas de vigas, ¿no? Pero aquí estamos hablando, esto se llama, por si acaso, se llama viga aporticada o viga continua también, ¿no? Viga continua aporticada. También hay otro sistema de vigas que no son aporticadas, que son continuas con apoyo simple. Por ejemplo, podría ser así. Aquí un apoyo, aquí otro apoyo y aquí otro apoyo. También se puede dar que esta es una viga continua, pero no es aporticada. Pero sus momentos son casi iguales, porque esta es una viga continua que tiene acá un apoyo. Son casi iguales, hay con alguna pequeña diferencia, ¿no? Este entonces sería una viga continua. Viga continua con apoyo simple, ¿no? Entonces, básicamente quería mostrarles eso. Pero en realidad el objeto es determinar las cuantías máximas y mínimas cuando una viga está doblemente armada.
Generalmente es mejor manejar cuantías, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, vamos a decir, esta va a ser la cuantía del acero en tracción. En tracción o tensión. Es lo mismo. Varias veces me han preguntado qué diferencia hay entre tracción y tensión. Es lo mismo, ¿no? Que esté traccionada o que esté tensionada, quiere decir que está siendo estirada, ¿no? Así. Y la otra cuantía tendría que ser la cuantía en compresión. Tenemos que tener en cuenta que la cuantía en tracción tendría que ser igual al área de acero sobre BW por D. Bueno, todavía este BW no lo voy a manejar mejor. Así nomás todavía, B sobre D. Y la cuantía en compresión tiene que ser igual a A'S sobre BD. Entonces ahí tenemos las dos cuantías. ¿Y qué es una cuantía? Es la cantidad de acero en área versus área efectiva del concreto. Bien. La cuantía del acero en tracción tendría que tener una cuantía mínima. Bueno, tendría que decir así. Tiene que ser mayor o igual a una cuantía mínima y mayor o igual a una cuantía máxima. ¿Sí? La cuantía mínima tiene que ser mayor o igual a 14 sobre FIE o 0,8 de F'C sobre FIE. Esa es la cuantía mínima en flexión en una viga rectangular. Y la cuantía máxima debería ser menor o igual a 3 séptimos 0,85 beta 1 por F'C sobre FIE. Lo que querría decir que la deformación del acero, que es igual a 0,03 por dt, en lo que estoy escribiendo. Vamos a borrar esto. Por dt menos C sobre C tiene que ser mayor o igual, no, tendría que ser igual a 0,004. Ese sería el límite. ¿Sí? Entonces, esto hablando de cuantía en tracción. Entonces, esto es tracción. Cuantía en tracción. Vamos a la cuantía en compresión. La cuantía en compresión se escribe así, con apóstrofe, ¿no? Y lógicamente debería ser mayor o igual
también a la cuantía mínima. Bueno, en este caso voy a escribir así. También sobre 14 FY o 0,8 F'C sobre FY. Lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá. O sea, la cuantía en tracción o la cuantía en compresión tiene un refuerzo mínimo, que sería esto, ¿no? Cuando estamos verificando que el acero en compresión está trabajando, está tomado en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, el acero en compresión puede tomar, no sé, 0, cualquier valor, ¿no? Y la cuantía máxima en realidad matemáticamente no habría un límite, pero eso no es cierto, ¿no? Podemos decir que por razones de economía y además un armado racional, razonable, yo pienso que tiene que haber un límite, que podría ser, por ejemplo, la mitad de la cuantía sí. La mitad. Otros libros dicen 1/3, no más de 1/3, no, pero podremos ser la mitad. O sea, querría decir que el acero en compresión podría llegar hasta una mitad del acero en tracción, ¿ya? Ese es un concepto razonable. Otros libros dicen O menor o igual a tercios. Pero resulta que cuando nosotros colocamos mucho acero en compresión, más o menos a este valor, resulta que F'S generalmente es menor que Fy. Hay que cuidar esto. Y cuando ocurre que F'S es menor que Fy, estamos un poco desperdiciando la efectividad del acero en compresión. Cuanto más acero en compresión yo le ponga, estamos viendo que el acero en compresión trabaja a un valor muy bajo cada vez, ¿no? Lo ideal sería, aquí lo vamos a escribir con rojo, que F'S sea aproximadamente igual que Fy. Lo ideal. Esto sería lo ideal. Pero donde los dos aceros fluyen, ¿no? El acero en tracción debe fluir antes. Cuando los dos fluyen, ¿no? ¿No? Los dos aceros fluyen. ¿Qué entienden cuando digo los dos aceros fluyen? Quiere decir, cuando F'S y Fs son igual que Fy, ¿no? Entonces los dos aceros fluyen. Pero siempre el acero en tracción debe fluir antes. ¿Por qué digo eso? Ya les he explicado, porque el concepto básicamente es que como la parte débil siempre en el hormigón es la compresión del concreto, si yo le pongo acero en compresión, estoy reforzando esa compresión.
Al reforzar, ¿no?, estoy permitiendo que el acero en tracción aumente de valor y por lo tanto podamos tener mayor momento resistente. Pero ese momento resistente tiene un límite, que a medida que nosotros le vamos aumentando acero en compresión, el momento resistente cada vez ya no aumenta más. Y lo que hacemos es más bien hacer que F'S trabaje menos. Por ejemplo, miren, vamos a decir, ejemplo, si por ejemplo AS fuera, a ver, 20 centímetros cuadrados y A'S fuera 15 centímetros cuadrados, aquí vamos a ver, seguramente haciendo cálculos, que F'S es menor que Fy. ¿Cuánto menor? Tal vez la mitad o menos. Entonces quiere decir que este acero que le estoy poniendo, gran acero, no rinde como debería ser, ¿no? O sea, trabaja menos. ¿Por qué? Porque este su F'C va disminuyendo. Entonces podemos aquí escribir cuanto más AS aumenta, ¿no?, posiblemente F'S disminuya. Entonces, vean esto, por ejemplo, realmente acá parecería que el momento resistente está creciendo, pero no es así. Vamos a ver que básicamente ya no ha aumentado mucho. Simplemente este acero está ahí porque su F'S está trabajando muy poco. Ustedes bien saben que mirando las fórmulas, fíjense, este A'S aumenta cuando esto es grande. Pero si este F'C es menor que Fy, entonces su aporte cada vez menos. ¿De qué sirve que yo lo aumento aquí si esto va disminuyendo? Tal vez en forma proporcional. Aumento esto, disminuyo esto. Entonces, al final, este valor se mantiene constante. Y hasta ahí yo podría decir que es el límite. O sea, ¿para qué voy a aumentar más si esto va a disminuir? Entonces, haciendo el cálculo, esto es lo mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este tema es un poco interesante, ¿verdad? Ustedes me dirán, pero ¿hasta dónde? Todo depende de las otras condiciones, pero fíjense ustedes que las fórmulas que hemos visto, ¿dónde están las fórmulas? Hemos hecho bastante sobre... Hemos trabajado bastante sobre doble armado, creo. Acá. Ustedes están viendo acá, hay dos fórmulas fundamentales en doble armado, que es el valor de A y el valor de F'S. Si nosotros aumentamos a 0, el A disminuye, no, si el A disminuye y el F'S que depende de A también disminuye. No podemos ver eso en algún lado. Sí, a medida que le vamos aumentando a 0 en compresión, este A va disminuyendo por esto. Entonces, aquí se puede ver, se puede observar ese detalle, ¿no? Aquí hice un ejemplo donde A'S es la mitad de AS. Y van a ver ustedes que F'S trabaja ya muy poco, no sé dónde está. Está trabajando a 3.350, ¿no? Entonces, acá ya hay un desperdicio, ¿no? Esto podía, lindo fuera que trabaje a 4.200, si es que ese es el valor. Entonces, está trabajando menos. Y a medida que le voy aumentando
este acero en compresión, ustedes van a ver que esto va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo y al final de cuentas, este valor se vuelve constante. Este valor se vuelve constante. Entonces ya no aporta, el momento sigue lo mismo y lo que hacemos es, y esto también se mantiene constante, ¿por qué? Porque este valor es AS menos A'S, ¿no? En alguna parte también hemos visto. O sea, tiene que revisar bastante sus cálculos. Mira, este A al final se mantiene porque si aumentamos esto también tiene que aumentar. Eso lo vamos a hacer ya con algunos ejercicios. Una pregunta, ingeniero. Sí, Ale. Si F'S sale mayor a Fy, ¿nos quedamos con ese valor o tiene que ser un máximo la Fy? Aquí está. Aquí está tu respuesta. Tal vez aquí ponerle un igual. F'S, por concepto, no puede ser más que Fy, porque estamos hablando de la última resistencia. Y la última resistencia en el acero es Fy. Entonces, el acero en tracción y el acero en compresión tienen el mismo valor en cuanto a esfuerzos. Entonces, ninguno de los dos puede tomar un valor mayor Fy. Ninguno de los dos. Los dos pueden tomar el valor de Fy. Eso quiere decir que los dos fluyen. Pero antes, con seguridad, el acero en tracción debe fluir antes, ¿no? Lógicamente, este tema es bastante complejo, pero quiero que comprendan así. Si hay preguntas, estamos para responder. ¿Alguna otra pregunta? En el ejercicio que nos mostraba hace un ratito, Así es. F'S nos salió 3000 y calculamos con eso. ¿Por qué es eso? Yo no me acuerdo mucho, pero hemos hecho algunos cálculos. Acá dices. Sí, 3000 nos sale y era mayor a 400. No, lo que yo hice acá, si es que no me estoy equivocando, lo que hice es que para resolver esta ecuación de segundo grado, en la 1 y 2, lo que hice era plantear como dije, le puse 3000. ¿Qué quiere decir eso? Hice una especie de aproximación, ¿no? Y le puse 3000 y con 3000 salió 921, pero no confirmaba. Entonces, se va tanteando si no quieres resolver la ecuación de segundo grado. Pero cuando yo hice la ecuación de segundo grado, el valor real era 3350 y 8000. Este 3000 que puse era una especie de un valor de tanteo. Cuando hay una ecuación así, dos ecuaciones con dos entonces tú puedes plantear una solución y ver si se confirma. Si no se confirma, hay que seguir aumentando o disminuyendo. Pero después yo agarré con mi máquina y calculé exactamente estos valores. ¿Te ubicas, jovencito? Sí, yo veo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, cero en compresión está trabajando solamente a 3350 y el FI es 4200. Entonces, quiere decir que aparentemente le estoy poniendo mucho acero en compresión, por eso es que esto está trabajando a menos. Y a medida que le voy aumentando el acero en compresión, supongamos que, digamos, esto va a bajar, va a ir a 2000, a menos de la mitad. Entonces, al final, como les digo, esta expresión de acá ya no sube, ya no aumenta, porque este sube y este baja, ¿verdad? Entonces, lo ideal, como les dije, sería que este valor F'S sea Fy, el valor máximo, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que estamos haciendo un diseño eficiente, ¿no? Eficiente, económico, como ustedes quieran ver. Por eso es que yo les estoy recomendando que en las cuantías, ¿no?, hay que tratar de que F'S sea como Fy, tratar. Pero en algún caso, si no se puede, ni modo, pero por eso es que yo les digo, si ustedes aumentan más acero en compresión, van a ver ustedes que esto va disminuyendo. Ya les he mostrado
aprovechando la pregunta del muchacho. ¿Alguna otra pregunta más? En realidad, en los libros, muchos libros dicen que esto finalmente no tiene ningún límite. Pero no es así, ¿no? Imagínense que el acero en compresión sea mayor que el acero en tracción. Estamos desperdiciando acero, estamos botando el dinero por la calle, digamos, por decir algo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, esto va a aumentar, no va a mejorar nada. Nosotros en antisísmica recomendamos que el acero en compresión sea por lo menos la mitad del acero en tracción, en este caso al revés, no menos, sino más bien al revés, más. ¿Por qué? Porque con esto nosotros, a pesar que estamos derrochando un poco de acero, pero mejoramos la condición dúctil del pórtico. Aprovechamos esta gran propiedad que tiene el hormigón armado de ser dúctil. Pues cuanto más dúctil es el diseño de las vigas, más flexible será la estructura y además podrá absorber grandes cantidades de energía de rotación. Y ustedes saben que cuando una estructura sismo resistente puede ser bien flexible sin que sea daño estructural, entonces así esta estructura flexible va a poder amortiguar, va a poder absorber grandes cantidades del embate sísmico, de la carga sísmica. Cuanto más dúctil, es mucho mejor. Su coeficiente de respuesta es mayor. Pero eso a ustedes no les interesa por ahora. Pero simplemente quería decirles que en antisísmica nosotros obligamos que el acero a compresión sea por lo menos la mitad o más, ¿ya? Pero con el entendido de que estamos derrochando acero. Pero al derrochar acero, estamos mejorando la condición dúctil de la viga y el pórtico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pero en hormigón armado normal, no sismo resistente, es mejor decir esto, no más de la mitad, no más de la mitad. Un diseño económico, conveniente, lo que ustedes quieran llamar. A pesar que no hay un límite, usted me puede decir, ingeniero, yo he visto que no hay ningún límite, pero estamos hablando un poco de la economía. ¿Para qué voy a botar acero si no me sirve mucho o me sirve muy poco? Entonces, un económico o razonable. Estamos hablando de un hormigón normal. ¿Alguna pregunta? Bien. Con eso creo que he aclarado un punto muy importante, jóvenes. Un punto muy importante en cuanto a las cuantías, ¿no? ¿Hasta dónde se puede armar doblemente? Así, ¿hasta dónde se puede armar doblemente? ¿Qué ventajas tiene un doble armado? Tiene muchas ventajas, pero todavía ustedes no están en el campo de otras áreas, como por ejemplo sismos resistencia. En la sismos resistencia, lógicamente, el armar doblemente es muy ventajoso. Incorporamos la ductilidad. Ahora mismo ustedes verán que cuando se pone mucho acero en compresión, la ductilidad aumenta, o sea, el área de acero, ese aumenta. Por P004, en sismo resistencia, no se debe utilizar jamás, ¿no? Tiene que ser un valor alto, esto, grande. Y esto se consigue, lógicamente, con acero en compresión. Muy bien, creo que me he sobrepasado del contenido de este curso de hormigón armado normal. Si no hay preguntas, vamos a entrar al próximo capítulo que se llama vigas tipo T o vigas T. Tal vez falta una práctica. ¿Les he dado ya una práctica, jóvenes? ¿La práctica 1? No, ingeniero. No, bueno, voy a preparar una práctica, pero en este momento no lo tengo a la mano. Voy a preparar una Ya práctica. publicado por la fecha, no lo... ¿Perdón?
Una tarea. Ya ha puesto la tarea, ahí está la fecha. Ya está la tarea con su fecha adecuada, jovencito. Lo que no hay es la práctica número 1. La práctica número 1 lo voy a plantear quizás mañana, y lo voy a poner en el tablón con su fecha. Hasta doble armado, ¿verdad? Hasta doble armado va a haber una práctica. Bien, vamos a entrar al tema de las vigas T. Voy a dibujar acá una viga T. Con ciertas características geométricas. Digo características geométricas porque una viga T tiene que tener algunas limitaciones. Miren, geométricamente viendo esto, creo que no está bien. Aquí, la verdad que no está muy bien. Prefiero que sea así nomás. Ya. Bien. Tal vez esto está mal. A pesar que no siempre tiene que ser simétrico, pero lo conveniente es que sea simétrico, ¿no? Así evitamos la torsión. Bien, supongamos que esta sea una viga T que tiene un ancho B acá. Y le vamos a llamar, este ancho de acá le vamos a llamar BW. Este espesor le vamos a llamar HF. Y la altura de la viga va a ser acá H. Esta es una viga T, que se parece un poco a la T, ¿verdad? A una T. Bueno, esto no me está gustando. Vamos a mejorar, por favor. Ahora sí. Esta puede ser una viga T, pero la geometría de una viga T tiene que cumplir con algunas limitaciones, ¿no?, geométricas. Por ejemplo, miren, si yo voy a dibujar acá, a ver, un mamarracho, por ejemplo, no puede ser una viga T, una cosa así. Pareciera que fuera una viga T, pero no es bien. Tampoco podía dibujar una viga T así. Fíjense, pareciera que fueran unas vigas T, pero no, tiene que haber ciertas limitaciones geométricas. ¿Y cuáles son esas limitaciones geométricas? ¿No? Estamos diciendo que vamos a borrar este mamarracho, la de Efesio. Simplemente quería mostrarles, ¿no? Que dice que, de acuerdo a las normas del ACI, HF, el espesor de la ala, esto se llama ala.
o una extensión. Porque fíjense, originalmente esta era una viga así. Y si lo hacemos trabajar doblemente armado, cuando ponemos acero en compresión acá, lo que estamos haciendo es mejorar la compresión de esta zona. Pero si yo no quiero poner acero en doble en compresión, podría mejorar también la compresión aumentando unas alas, unas extensiones. ¿Qué va a ocurrir entonces si el acero en tracción está acá? Si aquí está el acero en tracción, ¿sí? Pero vamos a hacer 4. Si el acero en tracción está aquí, entonces la compresión del concreto, como la línea neutra está más o menos, quién sabe, por acá, así, toda esta zona de compresión podría mejorar con esta extensión. Entonces, yo necesito mayor acero en tracción y esta viga puede resistir, ser capaz de resistir mayor momento resistente, mayor momento. Porque en vez de colocar acero en compresión acá, le voy a poner estas extensiones. Entonces van a ver ustedes que la compresión del concreto es todo esto, incluyendo esto más. Todo esto comprime. Entonces aquí hay mayor área en compresión, mayor volumen, y por lo tanto esta viga será capaz de resistir mayores momentos. Por eso es que se utiliza una viga T, ¿no? Fundamentalmente para aumentar el área en compresión. Bien, entonces decía que AF, dice, según normas de la CI, debería ser mayor al ancho del alma. Esto es lo que se llama el ancho del alma. ¿Por qué se dice alma? Porque originalmente la viga era W por H. Entonces, el cuerpo de la viga en realidad es este. Estas son simplemente unas extensiones, unos flancos, unas alas, nada más, ¿ya? Entonces, por eso es que se llama aquí BW, como decir el ancho del alma. El ancho del alma, dice H, tiene que ser siempre mayor a la mitad, por lo menos. Pues allá estamos viendo que esto no puede ser muy delgadito, ¿no? Pero así estaría incompleto. También podemos decir que B también tiene que ser menor o igual a 4 veces BW. Entonces quiere decir que este ancho de estas extensiones no pueden tener un ancho mayor a 4 veces el espesor del alma. O sea, no puede haber muy, como se dice, no puede ser muy grandes las alas en longitud. También se dice que H no puede ser muy esbelta. Entonces también hay una cierta limitación con H que dice que debería ser menor o igual a 3,5 BW. Entonces vean ustedes, con estas limitaciones vamos a obtener más o menos una geometría regular, adecuada como esta. ¿Ya? Entonces, repito otra vez, esas extensiones o estas alas, fíjense, vamos a decir aquí matemáticamente B menos BW son las alas o extensiones. Y si fuera la mitad aquí, la mitad allá, ¿no? ¿Cómo planteamos la ecuación de equilibrio en esta viga que ya tiene esta forma? Ya no es rectangular. Por lo tanto, miren, la compresión del concreto ya no es un rectángulo. El rectángulo de Whitney, ¿cómo sería acá?
Entonces, un poco complicado, ¿no?, manejar esto. Geométricamente, sí podemos encontrar tal vez un centro de masas, aplicar ahí la fuerza, pero ¿y cuál sería el brazo? En fin, es un poco complicado. Lo más fácil es descomponer esto en dos figuras geométricas. Uno sería este bloque 1 y este sería el bloque 2. Sí. Voy a descomponer primero en un rectángulo, el bloque 1 con ancho BW, y el bloque 2 sería solamente estas alas. Y lo que voy a hacer es sumar o diseñar solamente por cada uno de estos bloques y sumar. O sea, el momento resistente del bloque 1 más el momento resistente del bloque 2 va a ser el momento total. Igual con los aceros. El acero total tiene que ser igual al acero que va a tomar el bloque 1, que vamos a poner 1 aquí, más el área de acero que va a tomar el bloque 2. ¿Así? Lo mismo en los momentos. El momento... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ramiro? El momento total será igual al momento que toma el bloque 1 más el momento que toma el bloque 2. ¿Así? Este es el concepto de un diseño o de un análisis de una viga T. Entonces acá nosotros vamos a ver eso. Primeramente vamos a ver qué pasa con el bloque 1. Vamos a extender estas líneas. Un poquito más grande quisiera esto. Sí. Entonces, primeramente vamos a extender con estas líneas de acá. Ahí. Y aquí la otra. 3 líneas. Una línea de la última fibra en compresión, la línea neutra y la línea del centroide de los aceros de tracción. Mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, en el bloque 1 voy a tener esta situación. Bueno, esto es punteadito, ¿no? Igual acá. Igual acá, bueno. Sí. Entonces aquí tenemos, en el bloque 1 tenemos el rectángulo de Whitney, ¿sí?, con sus fuercitas. Son unas flechitas. Donde aquí está el acero en tracción. Y aquí está el concreto, la compresión del concreto. Esto sería C', y esto sería TS. Sí. Ustedes saben que esto es 0,85 de F'C. Y esto es, además, esto es A. Pues aquí tenemos, ese sería para el bloque 1. Para el bloque 2, desde luego que tiene que ser una suma, vamos a poner más, ¿sí?, más el bloque 2. El bloque 2 va a consistir en esto. Aquí vamos a poner
Más o menos así. Y acá tal vez un poquito menos. Las alas. Así. Entonces aquí tenemos las alas. Y también, si hacemos una línea central por acá, así, podemos tomar el acero en tracción TS. Este lo vamos a llamar 2 y este lo vamos a llamar 1. Este desde luego que va a ser el bloque 2. Sí. Como eso también tiene sus fuercitas. Sí. No. Vamos a hacer acá. Sí. Podemos decir que acá está la fuerza. Está bien lo que es. Aquí son fuercitas. ¿Ya? Y aquí estaría la fuerza de compresión del bloque 2. Este va a ser bloque 1. Aquí podemos ver que esta fuerza se va a ubicar en el medio. Por lo tanto, esa distancia de acá va a ser HF medios, teniendo en cuenta que esto es HF. Entonces, este sería HF medios. En cambio, acá, esto sería amplios. Y aquí sería HF medios. Estamos sumando los dos. Calculo el momento que resiste el bloque 1, luego el bloque 2 y lo sumo. Teniendo en cuenta que el acero total tiene que ser también la suma del acero que necesito para el bloque 1 y el acero que necesito para el bloque 2. Desde luego que esto también podemos decir que esto es el AS. ¿Qué está pasando? Ahí. Podemos decir que este sería el AS1 por FIE y ese sería el AS2 por FIE. Así. Entonces, descomponemos en dos figuras geométricas y hemos solucionado el problema. Entonces, aquí podemos ver básicamente para el bloque 1 tenemos la ecuación de equilibrio que sería AS1 por FIE igual a 0,85 F'C por A y por B, donde A va a ser igual a AS1 por FIE
sobre 0,85 de F'C por B. Y por lo tanto, el momento resistente en el bloque 1 va a ser igual a AS1, bueno, primero phi por AS1 por FIE por D menos A medios. ¿Sí? En el bloque 2, vean ustedes el bloque 2. El bloque 2, la ecuación de equilibrio tendría que ser AS2 por FIE igual a 0,85 F'C. Pero en vez de A, como ustedes han visto que la compresión es total, porque si la línea neutral está acá, se comprime todito. Entonces aquí en vez de A tendría que ser HF. Y en vez de B, ustedes saben que esto tendría que ser B menos BW dividido entre 2. Igual acá. B menos BW dividido entre 2. Que sería esto de acá. Y hay que tomar los dos. Entonces aquí tendría que ser B menos BW. Entonces vean ustedes, en el bloque 2, la ecuación de equilibrio tomaría esta ecuación. ¿No es cierto? En vez de A, tomamos HF y el ancho de la compresión sería esto más esto, que sería B menos BW. Aquí tenemos que tener en cuenta que como todo conocemos, aquí podemos calcular AS2. AS2 va a ser igual a 0,85 F'C por HF por B menos BW dividido entre FIE. Esta fórmula es muy importante porque verán ustedes que sin hacer mucho cálculo, yo puedo calcular AS2. ¿Por qué? Porque todo conozco. F'S conozco, HF conozco, B conozco, BB2, todo conozco. Entonces podemos calcular AS2 acá, directamente. Y por lo tanto, el momento resistente 2 sería igual a primero phi por AS2 por FIE, y aquí sería D menos HF medios. Entonces puedo calcular también el momento 2, porque conozco todo. Y de acá podemos decir que más bien el momento 1 tendría que ser igual al momento total menos el momento 2. Y el momento 1, ustedes saben que yo tengo un programa para esto, es el cálculo del bloque 1, que sería una viga rectangular. ¿Sí? Pero quiero hacer alguna aclaración antes que me pregunten algo. También en algunos libros se dice que AS1 se puede decir también que se maneja así. Y el AS2 se maneja como ASF. ¿Por qué? Porque en el bloque 1 podemos decir que tenemos que tomar en cuenta el alma, el BW. ¿Y dónde está ese BW? Acá está. Pero aquí me voy a poner BW. BW.
Y en el BLOS se toma en cuenta el F, el flanco. Entonces, por eso que también se puede decir así, ¿no? En algunos libros van a ver ustedes que dice aquí BW y aquí dice F. Y aquí también dice el momento BW y aquí dice F también. Podemos manejar cualquier nomenclatura. Más yo preferiría manejar de esta forma. Decir que ASW por FY es igual a 0,85 F'C por A y por B. Eso es en el bloque 1. Y el momento resistente así, aquí inclusive vamos a poner con N, W, tendría que ser igual a ASWFY por D menos A medios. En el bloque 1. En el bloque 2, podemos decir más bien así, ¿no? Que ASF por FY es igual a 0,85 de F'C por HF, esto es BW, por B menos BW, sí. Y de aquí el momento que resiste los flancos sería igual al ASF por FY por D menos HF medios. Entonces podemos manejar también de esta forma. Porque a veces el 1 y el 2 pueden confundir un poco. Este sería el bloque 1 y sería para el bloque 2. Cualquiera de los dos funciona, ¿no? Lo mismo. ¿Alguna pregunta ahora, jóvenes? Esta es la teoría de una viga tipo T. Hacemos un ejemplo. Ingeniero, perdón, una pregunta. Adelante. La línea neutra, ingeniero, respecto al ala, más o menos, ¿qué tan próximo debería ser? ¿Tiene un límite, Inge? No tiene ningún límite. La ala o la línea neutra puede estar fuera del ala o puede estar dentro del ala. O sea, no hay un límite. Si la línea neutra estuviera dentro del ala, entonces podríamos considerar como si fuera una viga, no una viga T, sino una viga rectangular de estas dimensiones. ¿No? Sería como una viga rectangular de ancho B y H, porque si la línea neutra estuviera por acá, aquí le vamos a dibujar una cosa acá. Si la línea neutra estuviera por aquí, entonces no es necesario el bloque 2, solamente el bloque 1. Pero en el bloque 1 hay que tomar en cuenta que BW sería B. Nada más. Sería como una viga rectangular, como si fuera el bloque 1 nomás. Entonces la línea neutra puede estar dentro del ala o puede estar fuera del ala. No hay ningún límite. Entonces, en el ejercicio, tu pregunta es muy pertinente. En el ejercicio, en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a ver dónde está situado la línea neutra para ver si diseñamos como una viga rectangular o una viga T. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, vamos a ver un ejemplo. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a plantear el ejemplo rápido.
Ahí. Veamos. Digamos que esto tenga 25. Esto que tenga 15. Esto que tenga 60. Y la altura, y esto que sea 45, ya. Supongamos. Tenemos ahí una viga. Y nosotros le vamos a poner acá, digamos, 4 varillas de 24. Estoy diciendo así, como un análisis, a pesar que eso no es muy buen armado, pero estamos haciendo un análisis, no un área de acera cualquiera, ¿no? Inclusive vamos a hacer lo siguiente para que no me malinterpreten, poner aquí un área de acero de 20 centímetros cuadrados. Ese. Total. Entonces, la pregunta sería determinar el momento resistente de esta viga T, como están viendo ustedes. Tenemos que tener unos datos. F'C sería 250, Fy que sea 4200, esto que esté ubicado a unos 5 centímetros. Ya, 5 centímetros. Entonces, por lo tanto, D va a ser 45 más 60, sería 60 menos 5, 55 centímetros. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería determinar el momento que resiste esta viga T. Entonces, aquí tenemos nuestras fórmulas. Lo primero que tendríamos que ver, como la pregunta hizo el estudiante, es decir, ¿dónde está la línea neutra? ¿Dónde está la línea neutra? Si la línea neutra está fuera del ala o dentro del ala. Si no conozco eso, yo no puedo aplicar como si fuera una viga T, o tal vez podríamos tomar como si fuera una viga rectangular así. Entonces, tengo que determinar la línea neutra, la ubicación de la línea neutra. O en otras palabras, C. ¿Dónde está C? Entonces, y lógicamente también A, ¿no? ¿Cuánto es A? Lo que vamos a hacer es determinar la línea neutra, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, una forma, hay varias, ¿no? Una forma es asumir que A sea menor o igual a HF. Esto es asumido. Si yo asumo esto, entonces el diseño sería como una viga rectangular, de sección rectangular, cuyo ancho B sería igual a 60 centímetros. Repito otra vez, si yo asumo que A está dentro, que la línea neutra está dentro de la ala, entonces A va a ser igual o menor a HF. Entonces, el diseño va a ser como una viga rectangular. ¿Sí? Y ahí voy a determinar el A. Si el A cumple, ok. Y si no cumple, tengo que descartar ese diseño y hacer como viga T. Porque esto se usa para viga T. ¿Sí?
Entonces, esa es una forma, pero hay otras también, ¿no? Que podemos calcular inclusive directamente C o A con estas formas. Ustedes saben que aquí está A. Yo puedo despejar A y determinar y luego ver cuánto vale A y ver si es una viga rectangular, etcétera, etcétera. Pero entonces, una forma muy razonable, muy conveniente es esta alternativa, ¿no? Asumir. Entonces, como asumo esto, el diseño es como una viga rectangular. Entonces, si el AS es 20 centímetros cuadrados, entonces yo puedo calcular a ver. Y aquí tendría que decir B es igual a 60 centímetros. Entonces podríamos calcular A, así, A igual va a ser AS por FY sobre, aquí voy a aclarar que esto es BW y esto es B. Pero aquí voy a aclarar y voy a decir 0, así sería 0,85 F'C por B. Entonces directamente acá podemos decir 20 por 4200 dividido entre 0,85 F'C 250 y aquí tendría que ser 60. A ver, una maquinita. 6.59. ¿Cuánto? 6.59. 6.59 centímetros. Y esto es menor que 15. Entonces, lo que he asumido está bien. Entonces, acá vamos a poner, se diseña como A es 6.59 centímetros, se diseña como viga rectangular de ancho B igual a 60 centímetros. Eso es. Entonces yo no necesito hacer nada de esto, porque este no trabaja como viga T, trabaja como una viga rectangular, donde la línea neutra está por acá. La línea neutra está por acá, así. Ahí está la línea neutra. ¿Sí? Si es que hemos calculado bien esto, está bien así. Si calculamos como una viga rectangular, entonces el momento phi por mn será igual a phi por AS por FY por D menos A medios. Nada más. Donde A es 6.59 y seguramente phi es 0,9. Podemos calcular si 0,9. Bueno, podemos determinar aquí C, ¿no? Y verificar. Bueno, vamos a hacer así. 20 por 4200 por D, que sería 55, menos 6.59 medios. A ver, ¿cuánto sale esto? Vamos. Rapidito, tenemos 10 minutos más para completar esto. ¿Cuánto sale? 39,089 toneladas. 89,0 y a 10 toneladas metro. Bueno, si han hecho bien los cálculos, así ha salido. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué tanto lío
si esto no es una viga T, ¿qué tendríamos que hacer para que sea una viga T? Tendríamos que aumentarle el acero. A medida que le voy aumentando el acero, seguramente el momento va aumentando. Y, a ver, le pondremos, por ejemplo, 40, ejemplo. Pero 40 centímetros cuadrados ya no entra en 25, entonces tendría que poner doble fila, ¿ya? Y voy a recorrer 25 centímetros. Pero fíjense, supongamos que hago yo un ejemplo así, ¿ya? Cambia. Aquí sigo diciendo lo mismo, pero aquí va a cambiar. Aquí ya va a ser 40. ¿Cuánto va a ser esto? El doble. Todavía no da. Vamos a aumentar más para que de una vez esto salga lo que queremos. Supongamos que sea 60. 60. Ya vamos a usar 3 filas. ¿Ya? Son 60 centímetros cuadrados. Entonces, esto va a ser 60. Y esto, ¿cuál va a ser? A ver, 3 veces por 6, 59. ¿Cuánto da? Multiplique esto por 19.765. 19.765. 65. Ya, sí. Ajá. Entonces, fíjense, esto es mayor que 15. Entonces aquí ya no cumple. Lo que ha asumido está mal. Entonces, esto ya no funciona. Y esto tampoco ya no funciona. Entonces, tengo que diseñar como viga T, ¿verdad? Entonces, le estoy poniendo 60 centímetros cuadrados, ¿ya? Por si acaso. Y vamos a poner aquí 3 filas. 3 filas. Porque con 20 daba una fila. Si son el triple, entonces voy a poner 3 filas, porque aquí solamente entran 4 varillas, no entran más, ¿no? Vamos a hacer 3 filas, ¿no? Y más o menos de 2,5. Lo que vamos a hacer es recorrer el DT, perdón, el D. Esto se va a llamar DT 55 centímetros, ¿no? Y el D va a ser 50 centímetros. 3 filas. ¿Por qué 3 filas? Porque estoy recorriendo, ¿no es cierto? Así, 1, 2, 3. De acá hasta aquí son 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Aquí 25 centímetros. Entonces, 3 filas, el debe ser 50 centímetros. Y el DT va a ser 55. Eso no se mueve. ¿Están comprendido? Entonces, lo vamos a diseñar como si fuera una viga T. Se diseña como viga T. No se olviden que el AS es 60 centímetros cuadrados colocado en 3 filas. De manera que ya tenemos los valores. Entonces, vamos a calcular, primero vamos a calcular AS2 y luego el momento, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primeramente AS2. AS2 es igual a 0,85 F'C por HF por B menos BW sobre FY. Entonces, esto va a ser igual a 0,85 por 250 por HF, que es 15, y esto es 60 menos 25,
35. No se olviden que es 60 menos 25 son 35. 35 sobre 4.200. A ver, una maquinita. ¿Cuánto sale esto? 26,563. 26, con dos decimales. 26, 56. 56. Ajá. Este vacío, el área de acero que necesita el bloque 2. Entonces, como el bloque 1 tendría que ser igual. ¿Por qué está saliendo esto? El bloque 1 tendría que ser igual a AS2. Aquí tendría que ser 60 menos 26.56. ¿Cuánto sería esto? 33,44. Entonces vean ustedes, si las alas, el bloque 2 toma esta área de acero, el bloque 1 tomará solamente este área de acero. Entonces aquí podemos calcular el momento resistente para el bloque 1, que tendría que ser pi 0,9 por AS2, el AS1, directamente 0,9. Después vamos a verificar, 0,9 por 33.44 por D, que sería 50 menos A. Ahora aquí. A, me lo calculan, por favor. A sería 33.44. 0.85 por 250 y por 25. ¿Me lo calculan, por favor, Estito? Inge, disculpe. 26. Sí, adelante. No faltaría multiplicar FY ahí en el momento. Acá. Sí. Tienes razón. Ya. ¿Y a cuánto sería esto? 26,44. 26,44. Wow. ¿Están seguros? Ingeniero, una consultita. Cuando analizamos el acero de abajo, la base no sería de 60. No. En el bloque 1 es 25 centímetros. Doble, ¿no? Y en el bloque 2 sí es 60. Ni 60, ¿no? Pues vamos a hablar de eso. Pero aquí hemos dicho que para el bloque 1 solamente se utiliza BW acá. Entre 0,85. ¿Cuánto sale C? 31,1. Wow. Y E sub S. E sub S por si acaso sería C03 y aquí sería 55 menos 31.1 sobre 31.1. ¿Cuánto sería sub S? Uy, creo que va a dar, no va a dar bien. 0.02. ¿Así? Sí. Ay. Entonces, no va a dar. Mucho acero.
Entonces, phi es 0,65 y no cumple. .002 es menor que 0,004, por decir algo, en límite. Entonces, aquí vamos a la próxima clase. Aquí habían dos caminos. O reducimos el acero, mucho acero, ¿no? O armamos doblemente. Pero no sé si el doblemente me da, porque realmente acá es bastante la, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no es pues tampoco decirle nomás 60 centímetros cuadrados. No es, ¿no? Entonces, fíjense, con 60 centímetros cuadrados es tanto acero que lógicamente, básicamente, no resiste la sección. Así inclusive sea con viga T. No resiste el alma, el bloque 1. Pero sí podríamos armar doblemente o lamentablemente tendría que modificar, aumentar el ala, alguna cosa así, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar esto medio pente, porque aquí no nos ha salido bien, no podemos diseñar esto, básicamente lo vamos a borrar. Y entonces poner, reducir el acero, o dice doble armado. Pero el doble armado también nos va a salir más acero todavía. Y eso que estamos en un camino medio complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es cuestión de hacer lo que es alegremente, ¿no? Le pondremos 60, 80 centímetros. No da. Cuanto más acero le pongo, el problema es que va a fallar la compresión. Así tenga alas, va a fallar la compresión, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a fallar? Porque ustedes han visto que acá el problema sería este de aquí, ¿no? Miren, si yo le aumento esto, aquí vamos a tener mayor, ¿no? Pero fíjense, si yo lo aumentaría en vez de 60, supongamos que le pongo 80. Entonces aquí van a ver ustedes que esto va a aumentar, ¿no? Aumentar. Y esto va a disminuir. Entonces así sí puede ser. Entonces una de las posibilidades es, como se están dando cuenta, es aumentar el ala, ¿no? Cuanto más grande el ala, va a tomar más acero en el bloque 2. Esa sería una solución. Entonces, vamos a ver qué hacemos, ¿no? O tal vez este doble armado creo que no va a dar, ¿no? O, aquí vamos a poner, o aumentamos B, el ala. Y así podemos encontrar la solución con 60. Si aumentamos el ala, esto va a cambiar y todo va a cambiar. Bueno, la vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Terminó la clase. Si tienen alguna preguntita importante, puedo aceptarles. 1, 2, 3. No hay preguntas, jóvenes. Muchas gracias. Y por favor, despídanse todos.